Bueno, recordarle a los que nos están viendo entonces que hoy día vamos a dar una charla respecto al proceso de postulación PASE 2021. Así que la invitación es que pasen el dato, le cuenten a sus compañeros, nuestros estudiantes, que se puedan conectar los profes, los orientadores, todos los que estén vinculados, ¿cierto?, a este proceso de postulación. Hoy día se está rindiendo la prueba de transición y a mediados de febrero ya viene el proceso de postulación. Así que es súper importante, ¿cierto?, que sepan bien cómo va a ser la plataforma, de qué forma se va a poder postular a través del programa PASE. Así que eso es lo que vamos a estar contándoles hoy día. ¿Ya? Estamos con la... Sí, Ahí se está compartiendo. sí. Perfecto. Entonces comenzamos con la presentación. Eh, Como siempre, comenzar con los requisitos para optar a este cupo PASE de admisión 2021. El primer requisito es estar dentro del 15% superior del puntaje ranking del establecimiento. Esto quiere decir que cuando ustedes, quienes están en cuarto medio, egresan del colegio, se les saca el NEM, sus notas de enseñanza media de primero a cuarto, y de ese puntaje, de ese promedio final, el 15% superior de la generación de egreso son quienes estarían optando al cupo PASE. Pero como dice acá también, dentro del primer requisito, también se puede estar dentro del ranking a nivel nacional. Hemos explicado en algunas otras ocasiones el puntaje ranking, implica un cálculo bastante complejo, pero es una manera de que no exista una especie de competencia entre los estudiantes, entre los liceos, sino que cada liceo tiene un puntaje ranking en particular y este puntaje ranking va a depender un poco de las notas de ese liceo en particular. Entonces, cada liceo a lo largo del país tiene un puntaje ranking que se va obteniendo de acuerdo a una cantidad de años, y este año se determinó que a partir de 710 puntos hacia arriba, si el estudiante o la estudiante tiene ese puntaje a nivel nacional, también entra dentro del cupo PASE. Es decir, hay, podríamos decir, como dos chances de entrar a través de ese requisito. El Claro. segundo requisito es haber cursado cuarto medio en enseñanza media en algún establecimiento del programa PASE. Esto quiere decir que tercero y cuarto medio tienen que haber estado en un establecimiento que tenga el programa. Si una persona, por ejemplo, estuvo en un liceo en tercero medio y se cambió a otro en cuarto medio que también tenía el programa PASE, sigue optando al requisito. Eso es lo importante, haber estado en un establecimiento que esté adscrito al programa. El tercer requisito es haber rendido o estar rindiendo en estos momentos la prueba de transición, que aquí en la presentación dice PSU, pero en realidad es la PTU, la prueba de transición universitaria. Rendir las pruebas obligatorias, que son la prueba de matemática y la prueba de lenguaje, y además rendir una prueba lectiva, que puede ser la de ciencias sociales o la de ciencia, sin considerar el puntaje que obtengan los estudiantes como cupo PASE. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se les pide la prueba rendida, pero no se les va a considerar el puntaje que obtengan en la PTU. Porque, como habíamos dicho anteriormente, lo que determina el acceso al cupo son las notas de enseñanza media. En el fondo, ahí es en donde se pone el ojo y se pone el énfasis para otorgar el cupo. Pero sí o sí tienen que haber rendido las pruebas. Bueno, un elemento súper importante que siempre recordamos y que es importante reforzar es recordarles a nuestros estudiantes, recordarles a los establecimientos que el programa PAS es una vía de acceso a la educación superior. Ya tenemos la vía tradicional, que es la prueba de transición en este caso, este año, ¿cierto? Para ingresar a la educación superior ustedes tienen que tener un determinado puntaje a través de la prueba, postular y así poder ingresar a la educación superior. Sin embargo, el programa PASE lo que hace es generar una vía alternativa a los estudiantes, ¿cierto?, que tienen buenas notas en el colegio
y que puedan, ¿cierto?, ingresar a través de esta otra vía que es el programa PASE, ¿ya? Y eso hace la diferencia en que el programa PASE no garantiza la gratuidad, ¿ya? El financiamiento es un elemento que va aparte, que los estudiantes deben postular a ellos a través del FUAS, ¿ya? Las becas, los créditos y la gratuidad es un elemento que va aparte del programa. Ya el programa PASE no garantiza la gratuidad, excepto en el caso de las carreras de pedagogía, que los estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía a través del PASE se les garantiza la beca vocación de profesor, que es una beca muy completa, ya que financia toda la totalidad de la carrera. ¿Ya? Entonces, en ese caso en particular diríamos que es la única carrera donde el programa PASE tiene garantizada una forma de financiamiento. Sin embargo, como se muestra acá, ¿cierto? El PASE es una vía de ingreso, no es una beca, no es, como muchas veces dicen los estudiantes, no, la beca PASE, bueno, no es una beca, ya es una vía de ingreso a la educación superior. ¿Ya? Así que eso, dejarlo muy claro. Muchas personas también preguntan cómo se realiza el ingreso a las carreras, porque hay que recordar que el programa PASE, como muy bien decía la Consu, es una manera de entrar a la universidad, así como existe la vía de ingreso regular, podríamos decir, que es a través de la prueba de transición en estos momentos. La prueba de transición al estudiante le otorga un puntaje de acuerdo a las pruebas que rindió, lenguaje y matemática, y ese puntaje se promedia también con alguna de las dos pruebas electivas que tomó, y dependiendo de la carrera a la cual quiera postular, cada carrera pide un porcentaje específico de cada prueba. Con eso el estudiante o la estudiante postula a una carrera y dependiendo de su puntaje que haya obtenido en la prueba, puede ver si ingresa o no ingresa a la carrera que quiere entrar. Los estudiantes que entran por el cupo PASE tienen un puntaje que es distinto al de la PTU. Habíamos dicho anteriormente que no se considera, en el caso de estos estudiantes, el puntaje de la prueba, sino que ellos entran a través de un puntaje ponderado PASE, que también nosotros lo llamamos el PPP. Esta es la fórmula con la cual se calcula este puntaje, y ahí podemos ver que se considera el ranking, que era este puntaje que habíamos dicho en un comienzo que tienen los liceos en el país. Se considera el NEM, las notas de enseñanza media. El NEM, ustedes, cuando obtienen su promedio de primero a cuarto medio, ustedes pueden buscar en Google, colocan tabla de conversión NEM, y ahí les va a aparecer una página del DEMRE, en donde la tabla convierte su puntaje, su promedio de notas de enseñanza media, a un puntaje específico. Entonces, con ese puntaje uno accede a esta fórmula, y vemos también que se otorga una bonificación por territorio. Antiguamente había una bonificación por asistencia, que eso quería decir que entre tercero y cuarto medio se veía cuál era el porcentaje de asistencia de las estudiantes y los estudiantes. Mientras más asistencia tuvieran al colegio, al liceo, mayor bonificación se les entregaba. Pero este año, debido al contexto sanitario por el COVID-19, la bonificación por asistencia fue eliminada de esta fórmula, así que solamente se dejó la bonificación por territorio. Y la bonificación por territorio lo que nos muestra es que el estudiante se va a beneficiar aquel estudiante que escoja una universidad que esté dentro del lugar en donde reside. Es decir, si un estudiante, por ejemplo, vive en la región metropolitana y postula a una universidad que está dentro de la región metropolitana, se le otorga el máximo de puntaje de bonificación. Si ese mismo estudiante, por ejemplo, que está en la región metropolitana, se quiere ir a otra región del país, ese porcentaje de bonificación va a ir bajando, pero también lo vamos a mostrar más adelante cuáles son esas bonificaciones. Y por último se entrega una bonificación por preferencia, que eso también lo vamos a mostrar más adelante, que tiene que ver con el lugar en donde yo pongo la carrera que quiero estudiar dentro de las 10 postulaciones que vamos a colocar al momento de hacer el ingreso al sistema.
no tienen que preocuparse los estudiantes de realizar este cálculo con esta fórmula porque el sistema automáticamente les va a mostrar cuál es su puntaje, ¿ya? Una vez que los y las estudiantes egresan de cuarto medio, ¿no es cierto? Todos los datos, las notas de enseñanza media, las distintas bonificaciones van a entrar automáticamente al sistema, entonces cuando abran la página de postulación, que también vamos a mostrar algunas referencias más adelante, el sistema automáticamente les va a mostrar el puntaje con el cual ustedes estarían postulando. Así que esto es solamente para que ustedes tengan en consideración cuáles son aquellos elementos que considera la fórmula. Súper, bueno, hay un poquito lo que decía Felipe, lo que explicaba con respecto a las bonificaciones. Tenemos la bonificación por territorio, es importante, ¿cierto?, recalcar que esto responde también a el hecho de que los estudiantes puedan estudiar en un lugar donde tengan mayores facilidades, incluso económicas. Ojalá que cerca de sus casas, beneficiando también o priorizando también el tema de la deserción, en la medida, cierto, que están más cerca de su casa, tienen quizás mayor contención, tienen que hacer una menor inversión económica, entonces es importante reforzar eso en los estudiantes, que si bien muchas veces por temas de, que no sé, intereses personales se quieren ir a una región lejana, contarles que eso también implica un sacrificio económico que muchas veces las familias no pueden hacer y eso va de la mano posteriormente con quizá una deserción porque no pueden seguir en la universidad. Entonces, es importante que sepan que idealmente que mientras estén más cerca de sus casas, el programa además les va a beneficiar, digamos, en ese proceso, ¿ya? Los estudiantes, por ejemplo, que postulan a la misma ciudad donde está su colegio, ¿ya? Van a recibir un 7% de bonificación. Aquellos estudiantes que postulan a la zona donde está su colegio, por ejemplo, vamos a dividir en 3 zonas, como se ve ahí en la presentación, ¿cierto? Tenemos zona norte, zona centro y zona sur. Por ejemplo, un estudiante que es de Santiago y postula la zona centro va a verse bonificado en un 3,5%, ¿ya? Y si llegase ese mismo estudiante de Santiago o esa misma estudiante de Santiago a postular, por ejemplo, la zona norte, dice, ya yo me quiero ir a Antofagasta, como sale de su zona territorial, el programa le va a bonificar 0. Ya, entonces ahí es importante, ¿cierto?, que también consideren que en la medida que vayan aprovechando todas estas bonificaciones, sus puntajes PASE van a poder ser más altos. Entonces, en la medida de lo posible, ¿cierto?, tratar de postular a una institución de educación superior que quede en su misma ciudad o en la misma zona donde está su colegio. En el caso de los estudiantes de Rancagua, que hace poco nomás hay universidad en Rancagua y es solamente una, la Universidad O'Higgins, cuando los estudiantes de Rancagua postulan a universidades de Santiago, se les da la bonificación completa del 7%, porque, claro, como solamente tienen una alternativa en la ciudad, el programa los bonifica con el máximo si postulan también a Santiago, ya por un tema de cercanía, así que ahí un beneficio para los estudiantes de esta zona. Y de acuerdo a la fórmula, ¿no es cierto? La otra bonificación era por preferencia. Esto quiere decir que cuando los y las estudiantes ingresen a la plataforma de postulación, van a tener que poner 3 carreras, o sea, 10 carreras las que, dentro de las que quieran estudiar. Ahí, ¿no es cierto? Durante el año hemos estado en los talleres de orientación vocacional, en las asesorías, viendo cuáles son las preferencias, ver cuáles son aquellas carreras que los estudiantes quieren estudiar. Entonces, la idea es que los y las estudiantes puedan poner 10 alternativas. Estas alternativas pueden ser en la misma universidad, pueden ser en distintas universidades, pueden ser exactamente la misma carrera, pero en distintas universidades, o pueden ser todas las carreras distintas en una misma universidad. Ahí los y las estudiantes van a ir jugando con esas posibilidades, pero de acuerdo a esta tabla vamos viendo que la primera carrera que yo coloque en esta tabla va a bonificar con 25 puntos, la segunda carrera va a bonificar con 22 puntos y así hacia abajo hasta llegar a la preferencia número 10,
que ya va a bonificar con 0 puntos. Entonces también es importante poner énfasis en esto, que no es o sea, que es muy importante el orden en el cual coloquen las carreras, porque la primera, en el fondo, que es la carrera en la que yo estoy más interesado en estudiar, es la que me va a otorgar la bonificación mayor. Así que en estos días también los estudiantes les animamos a que puedan también estar haciendo este listado para ver en qué orden van a colocar estas opciones. Bueno, y pasemos entonces ya directamente al portal de postulación. Lo que vamos a ir viendo ahora es ejemplos de cómo se va a ver este portal de postulación y de qué forma entonces los estudiantes van a poder hacer el proceso, este proceso de postulación. La plataforma en general es bastante amigable, es bastante simple, implica solamente lo hablábamos ayer con Felipe, ir leyendo detalladamente y en la plataforma naturalmente te va guiando, digamos, a este proceso de postulación. Lo primero que vamos a ver entonces va a ser los antecedentes académicos. Posteriormente aparece, ya te lleva, ¿cierto?, a la selección de carrera. Y por último, ¿cierto?, ya el proceso final, que es el de postulación definitiva a las universidades. ¿Ya? Entonces, una vez que se abre la plataforma para la postulación, que ahí más adelante vamos a indicar cuáles son las fechas que ha entregado el DEMRE, él o la estudiante va a ingresar a su plataforma con la clave de la prueba, ¿no es cierto? Que tienen que tener esa clave a mano. Y en la primera página, en la primera pestaña, se les va a abrir, como dice acá, los antecedentes académicos, que son datos que no se pueden modificar en la página, son en el fondo datos que muestra el sistema que ya tiene el Ministerio de Educación y que la página simplemente les va a mostrar, ¿ya? Les va a mostrar el liceo en el cual estudiaron y el promedio de notas de acuerdo al año de enseñanza media. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo de alguien que estudió en el Liceo Bicentenario Santa Teresa de los Andes y este estudiante ingresó el año 2016, egresó el 2019 y ahí están sus promedios de notas de primero a cuarto medio. Ya en la parte derecha de la pantalla aparecen los promedios de notas y en la parte de abajo vemos que hay un apartado especial que dice requisitos para pedagogías. En el caso de los y las estudiantes que quieran ingresar a una carrera de pedagogía, existen tres formas o tres alternativas con las cuales deben cumplir para poder optar a estas pedagogías. El primero de esos es tener la PSU rendida y estar dentro del percentil 60 o superior del puntaje de la PSU, teniendo en cuenta el promedio de las pruebas obligatorias, es decir, de lenguaje y matemática. Esa es una opción. Otra opción es estar dentro del 20% superior del establecimiento. Recuerden que hemos dicho que un estudiante PASE opta el cupo estando dentro del 15%. Bueno, alguien que quiera estudiar ingresar a la pedagogía tiene que estar dentro del 20% superior del establecimiento, o una tercera alternativa es estar dentro del 40% superior del establecimiento de la generación de egreso y además estar dentro del 50% superior del percentil de la PTU, de las pruebas obligatorias de lenguaje y matemática. En el fondo esas son tres maneras. Si cumple con alguno de esos tres requisitos, podría optar a estas carreras de pedagogía. Bueno, lo que va a aparecer después, todo esto aparece como en la misma pantalla, digamos, un poquito más abajo van a ir apareciendo uno y otro antecedentes, son los puntajes PSU, ya donde van a aparecer los puntajes que el estudiante obtuvo en la prueba de lenguaje, matemática, historia o ciencia, dependiendo de cuál haya rendido. Y aquellos estudiantes que son PASE, va a aparecer la información PASE, ¿ya? Y ahí en el fondo lo que va a salir es, bueno, no alcanzo a ver muy bien acá, pero es la información general que le va a calcular el sistema del estudiante PASE para que pueda postular a través de esa vía, ¿ya?
Entonces, aquellos estudiantes, y esto también es algo que siempre se los contamos a los estudiantes y que quizás es un poco fome para ellos, es que van a saber si son PASE en ese momento. Cuando el estudiante ingresa a la plataforma, ¿cierto? A conocer su puntaje, en este caso la prueba de transición, a la vez también va a saber si es un estudiante habilitado PASE o no, ¿ya? Y entonces cuando ingresa a los antecedentes académicos PASE, o sea, los antecedentes académicos del área de postulación, van a aparecer sus puntajes PSU y van a aparecer su información PASE, sus antecedentes PASE, a través de los cuales él o ella va a poder postular a la carrera de interés, ¿ya? Una vez que ya el o la estudiante haya revisado estos primeros datos de antecedentes académicos que se van a ver desplegados en la página, ya va a pasar a la segunda etapa, que es a la de postulación a las carreras. Entonces vemos que en la parte de arriba se abre una pestaña en donde aparecen las distintas universidades, van a aparecer todas las universidades, no necesariamente que estén adscritas al PASE, justamente por eso estamos haciendo esta charla hoy día, porque a partir del año pasado este sistema es integrado, es decir, los estudiantes, como vamos a ver más adelante, postulan por PASE, por PTU y por BEA al mismo tiempo. Entonces, no solamente se van a desplegar universidades que estén adscritas al programa, sino que se van a desplegar todas las instituciones de educación superior. Por lo tanto, es importante igual que los y las estudiantes estén atentos a cuáles son aquellas universidades que están adscritas al programa. En el caso de que una universidad no está adscrita al programa, ahí como vemos en esta aclaración en esta diapositiva, le va a aparecer dentro de estas pestañitas si esta universidad tiene o no tiene cupos a través del programa. Entonces vemos acá que, por ejemplo, en el caso de esta postulación, esta persona está postulando en primer lugar a la Universidad de Concepción, a la carrera de Administración Pública y Ciencias Políticas, y ahí vemos que abajo del nombre de la carrera aparece que esta universidad tiene ingreso a través de la vía regular, es decir, a través de la prueba de transición y a través del cupo PASE. Entonces, podría estar entrando por alguna de esas dos vías de ingreso. Y vemos más al lado que eh, se muestra en qué ciudad, en qué sede se imparte esa carrera. Y aquí vemos que esta persona hizo 2, 4, 6, 7 postulaciones hasta el momento y ahí abajo se despliegan las pestañas para volver o continuar para seguir con la postulación. Bueno, como dice ahí, ¿cierto? Cada vez que se agregue una carrera se va a abrir un mensaje en la parte superior que va a indicar, ¿cierto?, que la carrera se agregó correctamente. El estudiante solamente necesita apretar ahí el logo, un símbolo de más que aparece como al costado derecho de la pantalla para que la carrera quede agregada, ¿ya? Recordarles que tienen 10 alternativas de postulación. Entonces, es importante que sepan también que en la medida que vayan seleccionando carreras y universidades, no necesariamente tienen que hacerlo inmediatamente en orden de postulación, porque después la plataforma, ¿cierto?, les va a permitir jugar con esas postulaciones y subir alternativas y bajar otras. Entonces, pueden ir buscando libremente universidades y carreras de acuerdo a sus intereses, ¿ya? Quizás ahí reforzar, ¿cierto?, lo que planteaba mi compañero Felipe, que los estudiantes, sobre todo aquellos estudiantes que vienen de colegios PASE, traten de postular exclusivamente a universidades que tengan la vía de acceso PASE, porque eso les va a permitir finalmente tener una doble posibilidad de ingresar a la carrera. Por ejemplo, si un estudiante, aquí está la carrera de Derecho, por ejemplo, la Universidad de Concepción, postula a través de la vía regular y no queda, podría quedar a través de BEA. Si no queda a través de BEA, podría quedar a través de PASE, ¿ya? Sin embargo, esas alternativas no las va a tener si ingresa a otra universidad, por ejemplo, que no sea el Consejo de Rectores o que no esté adscrita al programa PASE. Entonces, es súper importante que los estudiantes descarguen el libro de admisión PASE 2021 para que se familiaricen con cuáles son las universidades que están adscritas al programa y que finalmente puedan postular a esas instituciones, ¿ya?
Y recordemos que este librito que comenta Consuelo está en la página pase.mineduc.cl. Ahí van a poder descargar el PDF que contiene todas las instituciones de educación superior que están adscritas al programa y que además detallan carrera por carrera cuántos son los cupos que se entrega a través del pase para que también los estudiantes tengan ahí, estén conscientes de cuáles son las alternativas que tienen. Ujú. Entonces, siguiendo con esta postulación, en el caso de este estudiante que está postulando a la Universidad de Concepción, vamos a ver que el sistema automáticamente va a poner un mensaje de atención en el caso de que esté ocurriendo algún hecho en particular. En este caso, por ejemplo, dice lo siguiente: se desplegará al momento de agregar una carrera que tenga alguna observación que produzca un conflicto con la postulación. Por ejemplo, en este caso, este estudiante agregó la carrera de arquitectura en la Universidad de Concepción, pero este estudiante no rindió la prueba de historia y ciencias sociales, que es una prueba que le exige la carrera de arquitectura. Entonces el sistema automáticamente le señala que no va a poder ingresar a esa carrera dado que no tiene el puntaje de esta prueba. Entonces, el estudiante ahí va a tener que tomar la decisión de no perder en el fondo esa opción, colocar esta alternativa en la postulación, dado que la universidad va a rechazar esa postulación en el caso de que falta esta prueba de historia. Entonces, si es que llega a haber algún ojo por poner atención en algo, el sistema lo va a arrojar inmediatamente. Bueno, y cuando el estudiante selecciona una carrera, es importante que sepan que hay dos puntitos, o sea, dos circulitos al costado derecho de la pantalla, que uno es agregar y otro es de información. Y es importante ahí que el estudiante también, antes quizás de agregar, ¿cierto?, la carrera, revise la información que le entrega la plataforma para saber, por ejemplo, con qué puntaje de la prueba de transición está postulando a esta carrera y a la vez, ¿cierto?, si el estudiante es pase, con qué ponderaciones pase o con qué puntaje pase ponderado está postulando también a esa carrera. Recuerden que los estudiantes pase igual necesitan un determinado puntaje para optar a ciertas carreras, pero que ese puntaje se calcula de otra forma, que es lo que veíamos al comienzo, pero de todas maneras se les va a asignar un puntaje y es importante que más o menos sepan cuál es ese puntaje para ver si efectivamente con ese puntaje voy a poder entrar o no a la carrera de interés. Por ejemplo, un ejemplo que siempre damos, la carrera de medicina. La carrera de medicina es una carrera que tiene alta demanda y ofrece pocos cupos para los estudiantes PASE. Por ende, quienes se quedan con esos cupos, qué estudiantes PASE se quedan con esos cupos, son aquellos estudiantes que tienen los PPP o puntaje ponderado PASE más altos a nivel nacional en general. Y eso pueden ser hasta 920 puntos, ¿no, Felipe? Exacto. Aprox. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo estoy postulando a medicina y yo veo ahí en la información que estoy postulando a medicina con un PPP ponderado de 689, debo saber que es muy probable que yo con ese puntaje no quede en la carrera de medicina y por ende, ¿cierto?, pueda evaluar si ese cupo lo voy a utilizar para esa carrera sabiendo que existe la posibilidad de perderla o que probablemente tome la decisión de postular a otra carrera. Entonces, por eso es súper importante que vayan revisando de cada una de las carreras a las cuales van a postular la información que les ofrece el sistema, o sea, con qué puntaje de la prueba de transición estoy postulando a esa carrera y con qué PPP estoy postulando también a esa carrera, o sea, con qué puntaje pase estoy postulando. Ya, entonces, ese elemento es súper importante para que sepan, tengan claridad cuáles son las características que me exige la carrera y si efectivamente el puntaje me da la posibilidad de ingresar o no. ¿Ya? Esto era un poco lo que estábamos comentando. Aquí el sistema arroja el cálculo del puntaje ponderado pase y ahí vemos que 950 es el puntaje máximo.
Y abajo nuevamente tenemos la fórmula con la cual el sistema calcula este puntaje. Ahí hay que eliminar obviamente la bonificación por asistencia en el caso de este año, pero para que él o la estudiante también tenga en cuenta, como decía Consuelo, cuál va a ser el puntaje con el cual está postulando. Bueno, y aquí, cuando ya el estudiante, ¿cierto?, pasó por todo este proceso de selección, llega finalmente a la última etapa de la plataforma, que es ya la postulación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Se van a desplegar, ¿cierto?, todas las carreras que selecciona el estudiante, en este caso son 4 carreras. Yo voy a poder subir y bajar mis opciones de postulación, por ejemplo, no sé, de repente la que quedó en cuarto lugar es la que quiero que sea mi primera alternativa, la voy a poder subir, voy a poder bajar las otras alternativas y así organizar también, teniendo en consideración que además ahí me van a aparecer los puntajes con los que yo estoy postulando. Entonces, además, considerando esos puntajes, ¿cierto? Voy a poder decir, bueno, quizás me conviene postular a esta universidad más que a esta otra, porque con esta estoy postulando con un puntaje más alto. Entonces, en este momento, en el momento de postulación, ustedes todavía tienen la posibilidad como estratégica de jugar un poco con la postulación, subir carreras, bajar otras, y así también darle una suerte de coherencia con respecto a lo que ustedes quieren y también las posibilidades que tienen con sus puntajes obtenidos, ¿ya? Y una vez, ¿cierto?, que yo ordené mis preferencias, vi mis puntajes, ¿cierto?, yo ya puedo hacer envío de mi postulación y el sistema ya recibe aquella postulación y debo esperar al proceso de los resultados, si quedé aceptado o aceptada en las carreras a las que postulé. ¿Ya? Recordarles, ¿cierto?, que el sistema, en el fondo, lo que hace es seleccionarlo solo en una carrera. Y es que quizás a veces eso se genera una confusión en los estudiantes porque les decimos, bueno, pueden postular a 10 carreras, pero no es que ustedes puedan quedar seleccionados en esas 10 carreras y ustedes puedan escoger. El sistema les va a asignar una carrera a la cual ustedes van a quedar seleccionados. Por ejemplo, si quedé seleccionado en mi primera alternativa, las otras alternativas que tenía hacia abajo se van a borrar y por ende yo voy a poder ir a matricularme a esa carrera, ¿ya? Si no quedé seleccionado en mi primera opción, pero quedé seleccionado en mi segunda opción, voy a poder ir a matricularme a esa carrera y todas las otras se borran, ¿ya? Por eso es súper importante que los estudiantes y las estudiantes postulen de manera estratégica, ¿ya? Porque muchas veces dicen, no, a mí la que más me gusta es la que voy a poner en tercera opción, porque la que voy a poner en primera es la que tengo más posibilidades. Pero bueno, si quieres quedar en esa que vas a poner en tercera opción, ponla en primera, porque si la pones en tercera y quedas en tu primera opción, se eliminan todas las otras alternativas hacia abajo. Entonces es importante ahí que sean súper estratégicos a la hora de postular y estratégicas también, ¿cierto?, a la hora de postular, porque después el sistema, ¿cierto?, no les permite muchos chances de cuando ya quedan seleccionados en la carrera, ¿ya? Eso, Felipe, no sé si se me queda algo en ese aspecto, en el tema de la postulación. Sí, una sola cosa que agregar, que lamentablemente el programa PASE no tiene un puntaje de corte por carrera a diferencia de la PTU, ¿no es cierto? Mm. Cuando uno ingresa a las universidades, a las distintas universidades del país, cada carrera, cada facultad entrega cuál fue el último puntaje que ingresó el año anterior y ese último puntaje es el que indica el corte, es decir, más o menos de ahí hacia arriba se aceptan las nuevas postulaciones. En el caso del el programa PASE no contamos con un puntaje de corte. Lo que nosotros año a año hemos hecho es ir haciendo un cálculo más o menos de acuerdo a los datos que hemos tenido de las postulaciones que se han hecho específicamente a la Universidad de Santiago y en base a eso hemos sacado algunos puntajes de corte, pero han sido unas aproximaciones, pero los estudiantes no cuentan con esa información. Entonces, también ahí es importante
que los estudiantes y las estudiantes, en el caso de que hayan sido acompañados por alguna de las instituciones, ¿no es cierto?, de educación superior, se acerquen a estas instituciones y pregunten también si tienen más o menos algún aproximativo de cuáles fueron los puntajes de corte para saber más o menos cuáles son las opciones que tengo de postulación. Exacto. Súper importante porque, claro, efectivamente, también guiarse ahí con los puntajes PASE es más difícil porque no existe ese puntaje de corte. Sin embargo, existe en los puntajes de las carreras a través de la vía de admisión tradicional, y ahí también es importante que los estudiantes vayan viendo. No necesariamente todos nuestros estudiantes ingresan por PASE, muchos de ellos también ingresan por PSU, entonces es importante que vayan revisando toda esa información. Entonces, una vez que la o el estudiante ya está muy segura, muy seguro de la postulación con las 10 alternativas, sigue avanzando en este proceso y le va a aparecer el botón de confirmar postulación. Una vez que presiona este botón de confirmar la postulación, el sistema le va a otorgar un número de postulación, que aquí en este caso aparece desplegado en esta pestaña verde, y abajo, en la parte inferior, van a ver dos botones, uno que dice anular y otro que dice comprobante. Si presiona el botón del comprobante, se les va a descargar un PDF con con la lista de la selección de carreras que ustedes hicieron en esta postulación. Bueno, aquí es importante que, un poco lo comentamos delante, sepan que cuando postulen, como decía Felipe al principio, el sistema de postulación hoy en día es un sistema de postulación integrado. Por lo tanto, el estudiante que postula a una carrera, por ejemplo, en el ejemplo que vemos acá, arquitectura en la Universidad de Concepción, el estudiante va a estar postulando esa carrera, en primer lugar, a través de la prueba de transición. Si el estudiante no queda a través del puntaje que obtiene en la prueba de transición, podría después pasar a quedar por la alternativa de la BEA, ¿ya? Que es la excelencia académica. Y si no queda por excelencia académica, podría quedar por PASE en el caso de que el estudiante venga de un establecimiento PASE. O sea, el estudiante al postular, por ejemplo, a la carrera de arquitectura, en este caso es un ejemplo, ¿cierto?, a la Universidad de Concepción, que es una universidad PASE, va a estar postulando también, o sea, va a estar postulando a la vez por 3 alternativas. O sea, si no quedó por PSU, va a poder quedar por BEA, y si no queda por BEA, va a poder quedar por PASE, ¿ya? Como dice ahí, ¿cierto? Se definirá en qué carrera quedan, revisando si quedan o sea por PSU, o sea, PDT, BEA, PASE, por cada una de las carreras, ¿ya? Y como dice acá, ¿cierto? También van a quedar en solo una de sus preferencias, que eso es súper importante que lo tengan claro, ¿ya? Exacto. Entonces acá ponemos un ejemplo, que esto es lo que comentaba un poco la consola anteriormente, que no es que yo, si tengo un muy buen puntaje, voy a poder escoger alguna de mis 10 alternativas, sino que es el sistema en el fondo el que escoge en qué carrera voy a quedar yo. Entonces, en este ejemplo, este estudiante o esta estudiante puso en primer lugar psicología en la Universidad de Chile. Entonces, el sistema lo que hace automáticamente es que para esa primera alternativa va a ver si su puntaje de la PTU, de la PTU, Parece que tenemos ahí un tema de conexión con Felipe, así que yo les voy a seguir contando con respecto a este ejemplo. Ya, por ejemplo, voy a volver desde el inicio, tenemos este estudiante o esta estudiante que postuló a psicología en la Universidad de Chile. No quedó por la prueba, ya, por la PDT, no quedó por BEA, no quedó por PASE. ¿Qué es lo que hace el sistema? Inmediatamente la estudiante o el estudiante pasa a su segunda opción, que es psicología en la USACH, ¿ya? Entonces, en psicología en la USACH no quedó por PSU, no quedó por BEA, pero quedó por PASE. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema inmediatamente va a ingresar a este estudiante a la carrera de psicología a través del programa PASE, ¿ya? Y
inmediatamente todas las alternativas que el estudiante tenía hacia abajo se borran, ¿ya? Porque inmediatamente el sistema entonces le asigna una de las carreras a las cuales postuló y elimina todas las alternativas. Existiría una posibilidad de que él o la estudiante pudiera ingresar a su primera alternativa, por ejemplo, en este caso que era psicología en la Universidad de Chile, siempre y cuando el estudiante quedara en lista de espera y la lista corriera, ya que esa es una posibilidad, pero no siempre pasa, entonces es importante que los estudiantes sepan ahí que no se pueden confiar en ese detalle, ¿ya? Tenemos un problema técnico acá, se nos perdí la presentación, pero voy respondiendo algunas preguntas que veo que están apareciendo en el chat. Si podemos ir tirando las preguntas, Max, para que podamos ir respondiéndolas mientras se conecta Felipe nuevamente. Voy a ir viendo por acá, a ver, dice. Una alumna está dentro de la mejor de la generación, se dio cuenta pocos días antes que no apareció inscrita en la PDT, ¿ya? Si no rinde, a ver, seguimos con la pregunta. Ella está inscrita en el PASE, tiene todos los otros requisitos, puede ingresar por el PASE como una excepción. Si no rindió la prueba de transición, no puede optar al cupo PASE porque uno de los requisitos para ingresar a través del programa es rendir la prueba, rendir lenguaje, matemática y una optativa, ¿ya? Si no rinde la prueba, no cumple ese requisito, por lo tanto no podría ingresar a través del PASE. Y después dice, de no ser así, ¿mantiene el cupo PASE para el próximo año? No. El cupo PASE solamente se puede usar el año de egreso. Ya los estudiantes que no ocupan el cupo PASE el año en que egresan de la enseñanza media, después lo pierden y ya tienen que intentar optar a la educación superior a través de la vía tradicional, que sería la vía PASE, ¿ya? O sea, la vía a través de la prueba, que no sabemos cómo se va a llamar, me imagino este año, ¿ya? Así que es importante que en el caso de este estudiante sepa que si no pudo rendir la PSU, no va a poder optar al cupo PASE. Por eso nosotros siempre reforzamos, instamos siempre a través del Instagram del programa y con nuestros colegios de que los estudiantes se inscriban a la PSU y se aseguren, ¿cierto?, de que ellos están inscritos en la PSU y vayan a rendirla, porque es uno de los requisitos obligatorios para poder ingresar a la universidad a través del programa PASE, ¿ya? Ahí está volviendo Felipe, se nos había ido Felipe. Problemas con la tecnología, pero cosas que pasan hoy en día. Sí, tranquilo. No sé si se alcanzó a escuchar la explicación que di de la beca de excelencia académica. No recuerdo, yo di una explicación bien general porque como se me cayó la presentación no me acordaba tampoco en qué consistía, así que yo te recomiendo que puedas darle de nuevo quizá un repaso a este ejemplo. Ya, perfecto. Entonces, como estaba comentando en el momento en que se cayó la conexión, la beca de excelencia académica es un cupo supernumerario que se entrega a estudiantes que quedan en lista de espera que obtienen esta beca de excelencia académica. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si un estudiante postuló a psicología en la Universidad de Chile, en este caso, y supongamos que el puntaje de corte de esa carrera fue 680 este año y este estudiante sacó 660, es decir, le faltaron 20 puntos para entrar, este estudiante queda en lista de espera y si este estudiante está dentro del 10% superior de los egresados de su colegio, si está dentro del decil 1 al 8 en su condición socioeconómica y si egresó de un establecimiento municipal particular subvencionado o de alguna corporación educacional, automáticamente este estudiante pasa a ser un estudiante con beca de excelencia académica y en el caso de que se corriera esta lista de espera, tienen un acceso especial, ¿ya? Entonces, cumpliendo con esas condiciones, con esos requisitos, este estudiante pasa a tener este cupo supernumerario. Entonces vemos que son estas tres alternativas con las cuales postulan los y las estudiantes. Bueno, acá para terminar, ¿cierto? La parte de la postulación en el caso de que uno
un estudiante o una estudiante decidiera anular su postulación, existe, ¿cierto?, esta posibilidad, se puede apretar, ¿cierto?, el botón de anular, ingresar a la plataforma de postulación, apretar el botón de anular, ¿cierto?, confirmar, anular postulación, les van a pedir la clave, ¿cierto?, se va a desplegar un aviso donde el estudiante va a tener que confirmar la anulación y va a tener que realizar el proceso de postulación nuevamente, ¿ya? Aquí es importante que los estudiantes sepan que en el caso de anular la postulación y querer volver a postular, tienen que hacerlo dentro de los plazos que tiene el periodo de postulación, ¿ya? Si anulo mi postulación y después me olvido de volver a postular y se cierra el periodo de postulación, no voy a poder postular, ¿ya? Así que ahí es súper importante que en el caso de anular mi postulación, inmediatamente o al menos dentro de los plazos, el estudiante o la estudiante pueda volver a hacer su postulación para que no se quede sin esa alternativa. Exacto. Entonces, una vez anulada la postulación, le va a llegar, así como llega un correo con la confirmación de que la postulación fue exitosa, en el caso de que la anula, también le llega un correo con un PDF de que la postulación fue anulada. Por lo tanto, esa postulación no cuenta para el sistema. Bueno, aquí un poco basándonos en experiencias pasadas con estudiantes PASE, queremos comentarlo también para dar consejos también a nuestros estudiantes, a los colegios, ¿cierto? Y que ojalá no se repitan estas experiencias. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que postulan a solo una carrera y no quedaron en ningún cupo porque su PPP era más bajo que el de corte? ¿Ya? Es importante, ¿cierto? Nosotros reforzamos harto a los estudiantes y a las estudiantes que al menos postulen a 5 opciones de carrera, ¿ya? Es muy importante que la opción a la que postulen sea de su interés, pero también que sea que los estudiantes sean realistas a la hora de postular, un poco lo que hablábamos con respecto a medicina, ya que una carrera que tiene pocos cupos, revisen el libro de postulación PASE, creo que lo compartieron a través del YouTube del programa. Revísenlo porque también aquellas carreras que tienen pocos cupos, muchas veces es más difícil poder quedar. Entonces, si yo, por ejemplo, y esto se puede dar, que yo postulara a 5 carreras que tienen muy pocos cupos y no quedar en ninguna, ¿ya? Entonces, los estudiantes que postulan a solo una carrera, por ejemplo, y no quedan en esa carrera, no tenemos nada que hacer. Sin embargo, si el estudiante postuló a más de una carrera, no quedó, ¿cierto?, en su primera opción, quedó en una de las otras opciones, bueno, ahí hay más posibilidades ya una vez que el estudiante ingresa a la educación superior, ingresa a la universidad. Pero si postuló solo a una carrera y no quedó, bueno, no tenemos ninguna posibilidad de acción como programa en el caso de ese estudiante. Y también otro caso que se nos da bastante, que tiene que ver con las carreras con las demandas más altas, ¿ya? Por ejemplo, como dice ahí, el área, las carreras del área de la salud, que siempre son las más demandadas, los cupos son muy pocos. Generalmente se las llevan los estudiantes que tienen los PPP más altos. Felipe decía, el puntaje PASE puede llegar a ser hasta de 9,50, dijiste, Felipe. 50, sí, 9,50. Entonces, por ejemplo, si la carrera de medicina tiene 2 cupos y postulan 2 estudiantes que tienen puntaje, no sé, 950 y 949, todos los otros estudiantes que tengan un puntaje más bajo no van a poder acceder a esa carrera. Por lo tanto, es súper importante que aquellos estudiantes que quieren postular a una carrera de alta demanda, como por ejemplo en medicina, también tengan otras alternativas. Podría llegar a suceder, y algo que los estudiantes también hacen o piensan, es decir, es que yo solo quiero ingresar a medicina, por lo tanto, voy a postular a mis 10 opciones a medicina en distintas universidades, que es una posibilidad, ¿cierto? Él o la estudiante podría postular en sus 10 opciones a medicina, pero también podría suceder que no quedara en esas 10 opciones, en ninguna, y el estudiante o la estudiante va a perder el cupo, ¿ya? Entonces ahí es importante también invitarlos a la diversidad, a que postulen a distintas carreras, no necesariamente se cierren en una alternativa,
Yo siempre le digo a los estudiantes, ustedes no han estudiado, no han entrado a esa carrera, no saben si efectivamente es la carrera de sus sueños o no. Por lo tanto, abran su horizonte y postulen a distintas carreras. Probablemente, bueno, y lo hemos vivido, tenemos la experiencia de otros estudiantes PASE que no han quedado en su primera opción, han quedado en su segunda, tercera, incluso cuarta opción, y están felices en sus carreras. Entonces, ábranse a esa posibilidad y diversifiquen, ¿cierto?, las carreras a las cuales quieren postular, ¿ya? Sí, quizás una cosa también aclarar a propósito de esto de perder el cupo o perder la opción por esto de que yo quería solamente esta carrera o puse solamente carreras que tenían pocos cupos, es que el programa PASE solamente funciona al año siguiente de egreso de cuarto medio. Por lo tanto, si yo pierdo todas las opciones de ingreso este año, el próximo año yo solamente voy a tener la opción a través de la PTU y la BEA, pero ya no voy a tener la opción PASE. Entonces también es importante destacar ahí que el programa solamente funciona al año siguiente del egreso de cuarto medio. Así que para que también tengan en consideración que en el fondo este año tienen una tercera opción de ingreso, a diferencia de que si comienzan a postular ya los próximos años siguientes, van a tener ya solamente dos opciones de ingreso, Claro. ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa si, que esta también es una duda muy frecuente y que puede pasar también con el sistema de postulación, si dos o más estudiantes postulantes obtienen el mismo puntaje de ponderación PASE? Supongamos que pensemos que esto es una postulación, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Entonces, supongamos que 5 estudiantes están postulando a medicina y todos los estudiantes tienen un muy buen puntaje, todos les da un súper buen PPP, pero hay que comenzar con estas consideraciones. Primero decir que se considera hasta el cuarto decimal, es decir, es bien específico en el resultado, ¿ya? Lo primero que se fija el sistema es en la preferencia de postulación. Si, por ejemplo, estos 5 estudiantes que están postulando la misma carrera, dos de los estudiantes pusieron la Universidad de Santiago en primer lugar y los otros la pusieron en tercer lugar, se les va a dar la preferencia a los que la pusieron en primer lugar, ¿ya? Después, si aún así con ese requisito siguen teniendo el mismo puntaje, se les va a considerar la segunda opción, que es qué institución de educación superior los acompañó. Por ejemplo, si un estudiante fue acompañado por la Universidad de Santiago y pone dentro de su preferencia la primera a la Universidad de Santiago, entonces ese estudiante va a ser seleccionado, a diferencia de quizá otro estudiante que lo acompañó otra institución de educación superior que está postulando a la Universidad de Santiago, va a quedar el estudiante que fue acompañado, en este caso, por nosotros. Si aún así siguen teniendo el mismo puntaje, se considera ya el puntaje de ranking del estudiante, y si aún así tuvieran el mismo puntaje, se considera el puntaje NEM. Luego, en la quinta opción ya se les vería la asistencia. Luego, en la sexta opción sería ver el índice de vulnerabilidad del establecimiento, ¿no es cierto? Cada establecimiento en nuestro país tiene un porcentaje de IVE, y si ya en estos casos aún así coincidiera con el puntaje, que sería muy extraño que eso pasara, ya sería una cuestión de azar. Se escogería de manera azarosa a través del sistema. Pero es muy difícil llegar a esa opción con todos estos requisitos anteriores. Uh-huh. Bueno, y por último, como para ir cerrando, algunas recomendaciones para nuestros estudiantes, para los orientadores, ¿cierto?, que tienen que asesorar muchas veces a los estudiantes con respecto al programa. Primero, que su primera prioridad siempre esté en la primera opción. Será la que le bonificará su máximo PPP porque van a tener el máximo de bonificación por preferencia. Si postulan al territorio desde donde está su colegio, también van a tener el máximo de bonificación, por lo tanto, generalmente su primera prioridad va a ser la que les va a bonificar el máximo. Entonces es importante, ¿cierto?, que al menos su primera opción siempre sea la prioridad fundamental del estudiante o al menos la carrera de la que genera mayor interés, ¿ya? Considerar el territorio no solo como un elemento del PPP, sino también como un lugar donde van a tener que vivir, ¿ya? Y esto también lo conversamos siempre con los estudiantes. Tengo donde vivir si me voy a estudiar, no sé, a Temuco.
tengo cómo vivir en Temuco, tengo dinero para vivir ahí, ese puede ser un factor de deserción. Muchas veces los estudiantes dicen, no, yo me quiero a Valparaíso porque me encanta Valparaíso. Bueno, ¿tienes dónde vivir en Valparaíso? ¿Tienes dinero para pagar una pensión mensualmente, alimentación, transporte, fotocopia? Todo lo que implica, ¿cierto?, irse de la ciudad desde donde uno vive a estudiar a otro lugar. Entonces, ahí es importante que los estudiantes y las estudiantes también vayan aterrizando esa situación, ¿ya? Observar si la sede de la carrera a la cual postulan está en otras ciudades también, ¿ya? Ojo con eso porque, por ejemplo, la Federico Santa María tiene una sede enorme en Santiago. Entonces, si a mí me interesa una carrera de la Universidad Federico Santa María, por ejemplo, podría postularla en Valparaíso, pero también podría postularla en Santiago. ¿Ya? Asimismo, la Universidad de Talca también tiene sede en Santiago, tiene sede, no sé, en otras, la Universidad de Concepción tiene sede en Chillán, y así distintas universidades tienen sedes en distintas ciudades. Entonces es importante que vean eso porque también eso amplía la posibilidad de opciones y carreras, ¿ya? Bueno, como dice ahí, postular al máximo de carreras posibles, tienen 10 posibilidades, ojalá pudieran postular a las 10 alternativas. Si no tienen 10 alternativas, bueno, tratar de postular como mínimo a unas 5 para asegurarse quedar al menos en alguna, ¿ya? Evaluar la relevancia de las carreras a la cual postulan. Por ejemplo, si quedas en tu cuarta opción, ¿vas a estar igual de satisfecho o satisfecha? Ya eso es súper importante que los estudiantes también lo evalúen. No postular por postular a una carrera, sino que considerar, bueno, esta carrera también me gusta, no sé, me gusta derecho, pero también me gusta sociología y también me gusta psicología, y si quedo en cualquiera de ellas, probablemente voy a estar conforme, probablemente mi primera opción va a ser, no sé, derecho, pero si quedo en alguna de las otras, también voy a estar conforme. Entonces, no postular por postular a una carrera, sino que hacer el proceso de análisis, de buscar carreras, de indagar, ¿cierto? Para poder también tener un abanico de opciones, pero también que sean alternativas que al estudiante o a la estudiante le gusten, ¿ya? Y por último, considerar la cantidad de cupos por carrera, considerar el puntaje de corte y el puntaje PPP. ¿Ya? Revisen el libro de acceso 2021, el libro de la oferta académica PASE 2021, porque ahí van a poder ver, por ejemplo, cuáles son los cupos que ofrece cada una de las carreras en las universidades y en base a eso también evaluar si el puntaje PASE o el puntaje PSU o de PDT, digamos, este año que están postulando, quizás se acerca a la posibilidad de ingresar a esa carrera o no, ¿ya? Así que es importante, ¿cierto? Sobre todo que se informen, porque en la medida que estén los estudiantes, las estudiantes más informadas, van a poder, ¿cierto?, vivir este proceso de mejor forma, ¿ya? Y no sé, bueno, ahí Felipe les va a contar sobre las fechas importantes que se vienen respecto a este proceso. Sí, esto para ir ya finalizando y cerrando esta presentación. Estamos en esta semana de rendición de la PTU o PDT, la prueba de transición, que comenzó el lunes y termina el 8 de enero. El 18 de enero se va a abrir el simulador de postulación que se abre a través de la plataforma del DEMRE, así que para que estén atentos y atentas también a ese simulador para que puedan también ahí ir viendo cómo les podría ir con respecto a la postulación. El 11 de febrero vamos a tener los resultados de la PTU y en ese mismo momento, unas horas después, comienza el proceso de postulación en donde los y las estudiantes van a tener que ingresar a la plataforma del DEMRE, ingresar con su clave con la que dieron la prueba, y el 28 de febrero ya van a tener los resultados de la selección, es decir, después de haber hecho esta postulación de acuerdo a lo que vimos en esta presentación, envían la postulación y tienen que esperar hasta el 28 de febrero en donde se les va a indicar el resultado, es decir, se les va a decir en qué carrera quedaron seleccionados o seleccionadas y ya el 1 de marzo comienzan las matrículas dependiendo de en qué institución quedaron seleccionados o seleccionadas.